¿Qué bimestre estamos? Orden, ok. ¿Cómo vinieron esta semana con ese tema de orden? ¿Ordenaron la pieza por lo menos o no? Y ordenaron, ¿qué tal su vida espiritual, no? Se han ordenado, han encontrado ese tiempo para dedicarle a la oración, para dedicarle a Dios, para ordenar también sus pensamientos, sus prioridades. ¿Cómo estuvieron con eso? Y ahí no me contestaron tanto, ¿eh? Pero es necesario y por eso seguramente la palabra nos va a seguir molestando, incomodando hasta que lleguemos a ese orden. Sí, a veces nos va a incomodar la palabra, a veces situaciones de la vida, a veces un montón de cosas. ¿Por qué es necesario el orden? Porque si no hay orden, no hay efectividad en nuestra vida. O sea, si no hay orden en Cristo, podemos ser ordenados en un montón de cosas, pero necesitamos ser ordenados en Cristo. Todo lo que es ordenado en Cristo tiene la efectividad del orden de Cristo. Y repasamos solo un poquito qué es que la definición de orden, como para entrar, porque tengo mucho para decir y tengo miedo de no llegar. A ver, son 21:30. Rapidito, doy con una sola definición. El orden es una secuencia en la cual se disponen cosas, ideas, personas en un espacio determinado que facilita la comprensión, la interpretación, la utilización y le dan una efectividad a todo eso que se organizó. ¿Capille o no capille? ¿Vamos bien? Entonces, lo que está ordenado es efectivo. ¿Les parece bien eso o no? Lo que está ordenado es efectivo. Lo que tiene orden es práctico y lo que está en orden funciona. Piensen solamente en eso, en buscar un par de medias en un lío de la habitación o buscarla en el cajón de medias donde tenés todo ordenado. Yo ordené mis medias recién, ¿cuándo, amor? Hace 3 meses, 2 meses debe ser, después de 5 años de casado, o de 41 años de mi vida, recién ordené las medias dobladitas por color, recién a mis 42 años. Pero porque antes de esta palabra también el Señor me empezó a incomodar con un montón de cosas en cuanto a la orden y me di cuenta que estaba perdiendo un montón de tiempo de mi vida. Y cuando perdía tiempo, al que más le sacaba tiempo, ¿a quién era? A Dios. Porque cuando estamos cansados, porque tuvimos un día largo, porque estábamos haciendo cosas, ¿a qué le sacamos tiempo? ¿A tirarnos en el sillón a ver Netflix o a leer la Biblia? A leer la Biblia, porque es difícil llegar cansado, agatado, después de buscar o de perder tiempo en cosas. Estoy muerto, voy a leer la Biblia. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Nadie? ¿O sí o no? Digan sí o no, por lo menos. Estoy re cansado, no doy más de sueño, mejor me pongo a leer la Biblia y se me pasa. ¿Cuántos lo dijeron? No. Estoy muerto, mejor me voy a relajarme y me pongo a ver una serie hasta que me quede dormido. ¿Eso sí? Y sí, porque es lo primero a lo que le sacamos espacio, tiempo, es a Cristo. Por eso tenemos que ser organizados y buscar esa conducta. Lo que está ordenado tiene poca o nula probabilidad de error. Sí, todo está más al alcance, todo es mejor. Y dentro de un orden hay un montón de cosas que se involucran, no solamente una cosa. Y dentro de la iglesia, de la comunidad, del cuerpo de Cristo, es muchísimo. No es el rol de una sola persona lo que conlleva el orden, ni mantener el orden. Uno puede exigir orden, pero si alguien no quiere ser ordenado, esto se complica muchísimo más. ¿Sí? Yo creo que todos sabemos acá que hay un orden, pero a algunos nos molesta que nos ordenen a veces. Correte un poquito para allá, para acá. Pero lo necesitamos y ahora vamos a ir llegando un poquito a eso y haciendo algunas comparaciones para darnos cuenta de esto. Si queremos llegar al final, a destino, tenemos que cumplir con ese orden y no quejarnos tanto y meterle para llegar a ese orden. Muchas veces nos quejamos. Y ya voy a redondear un poco más o meterme un poco más, pero nos quejamos por falta de conocimiento o de entendimiento de las cosas. Entonces nos quejamos. Y a mí me pasaba cuando me empecé a congregar, yo me quejaba de todo cuando me empecé a congregar. Nada, las cosas hay que hacerlas así. Claro, porque uno al no estar trabajando,
solamente venía ahí, era espectador, y para mí, bueno, esa luz en vez de estar acá tenía que estar allá, el aire en vez de pegar así tenía que pegar allá, el pastor en vez de vestirse así se tenía que vestir así, las sillas tendrían que estar más así, por todo me quejaba, todo yo lo podía hacer mejor, todo. Pero bueno, o recepcionaba a la gente, tal vez los de protocolo tendrían que estar vestidos en vez de con camisa blanca, con camisa flúor para llamar la atención de los jóvenes, no sé, me quejaba de todo, pero por falta de entendimiento, de conocimiento, de querer, o viendo realmente dónde está la importancia de Cristo en nuestro corazón. Y sin obediencia es muy difícil que haya orden. Son como dos cosas que van de la mano. La obediencia y el orden van bastante de la mano, y la sujeción también. Sin sujeción no hay orden, sin un fin no hay orden, y sin compromiso difícilmente haya orden. ¿Ok? Y pensando esto, el otro día vi una entrevista que me encantó, me llamó la atención, me golpeó por todos lados. Y me encanta cómo algo por ahí terrenal, natural, o algo cuando uno está en búsqueda todo el tiempo de Cristo, de Dios, o conectado, todo es una reflexión para Cristo, ¿no? Y veía algo que es excesivamente ordenado. Ahora lo vamos a descubrir, pero hay algo que es excesivamente ordenado. Casi perfecto en ejecución, en control y en cómo se lleva a cabo. Es casi perfecto, y en eso trabajan muchísimas más personas de las que estamos acá. Y lo llevan y lo cumplen a rajatabla. Y es casi no tiene errores, casi que no tiene errores. Se minimiza al máximo los errores. No le molestan las redundancias. De hecho, es un sistema que necesita que haya redundancias. Que le digan las cosas muchas veces, que los corrijan continuamente, que los controlen continuamente, porque eso lleva vidas. Entonces, cuando alguien sabe que está a cargo de vidas, no tiene problema que lo corrijan, porque de él depende que se mueran tantísimas personas. Y a veces no tenemos ese valor nosotros, o ese valor no, o ese conocimiento de que nosotros podemos ser culpables de que muchos mueran, pero espiritualmente hablando. Y muchas veces una muerte espiritual coincide con una muerte natural también, muchísimas veces. Entonces esto me sirve como ejemplo, comparación, para ver que lo ordenado tiene efectividad. Lo ordenado, lo obediente, o mejor dicho, cumplir con el orden da resultados de efectividad. Como les decía recién, ese orden no depende de una sola persona, sino que todos los participantes necesitan ser obedientes a esto. Y necesitan seguir un orden establecido, y a veces ese orden establecido no justamente está establecido por personas que están en ese lugar, sino que lo establecen en otro lugar y lo cumplen en el lugar de ejecución. También viendo esto descubrí que se puede aprender, que se aprende continuamente de los errores, y una vez que se comete un error en este sistema, no vuelve a suceder el mismo error. Levante la mano quien tropezó 2 veces con la misma piedra. 4, 5, 6, 7, 8 veces con la misma piedra. En este sistema no se repite lo mismo. No hay manera. De hecho, dentro de este sistema hay una marca o una firma que desde que se fundó en 1993 nunca tuvo un error. ¿Eso es efectivo? Muy efectivo. Nunca tuvo un error. Al menos un error que cueste la vida. Y ahora vamos a ver. Los que fueron a la célula el otro día deben saber de lo que estoy hablando, pero los que no, ¿saben de qué sistema estoy hablando? Un sistema de aviación. El sistema de aviación es casi perfecto. En este momento hay 10.000 vuelos, 10.000 aviones pasando por arriba. No por acá, ¿no? No pasan todos juntos, si no sería un desastre. Pero en este momento en el cielo hay 10.000 aviones dando vuelta. Se calcula que 1,5 millones de personas en este preciso instante están volando. ¿Y cuánta gente hay muerta en este preciso instante por vuelos?
que nos hayamos enterado ahora, ninguna. De hecho, casi todas las noticias de choques de aviones son noticias mundiales, ¿cierto? Salen, se cayó tal avión. Pum, pum, pum. De hecho, en el 2023 no hubo ningún accidente con víctimas fatales. Ninguno. Luego, en años posteriores, ha habido algunos, pero mínimos, teniendo en cuenta estos resultados. Y eso fue porque en algún momento alguien no estuvo sujeto u obedeciendo este orden. O sea que cuando alguien no se sujeta al orden, pasa eso. Pero por lo general es tan redundante que no suele pasar esto. No suele haber accidentes, no suele haberlo. Entonces, esto es fascinante saberlo y qué bueno que podamos... O sea, si los protocolos de aviación son buenos, ¿cuánto más es la Biblia? La Biblia es perfecta. ¿La voluntad de Dios cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿tiene errores ese diseño? ¿Quién tiene errores? Nosotros. ¿Pero tenemos la victoria dada o no? ¿Y entonces por qué? Todo está diseñado para que no pase. Si funciona, todo lo que sucede en un avión ya está como planificado también. De hecho, sigue habiendo problemas todo el tiempo y ahora vamos a ir. Le preguntaban al piloto si tenía miedo a algo. Dice, usted no, por ejemplo, le preguntaban al piloto, ¿qué? Esta fue una entrevista a un piloto que también es capacitador y tiene como 58 años de experiencia en aviación. Entonces le decían, ¿usted no tiene miedo? ¿Cuál es el momento más peligroso al aterrizaje? No. No existe un momento más peligroso y no existe el miedo a volar. Yo no puedo tener miedo. No puedo tener miedo porque si tengo miedo, empiezo a reaccionar por mi instinto y no por lo que sé. Y justamente sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De amor y automáticamente el dominio propio desaparece cuando hay temor. Porque uno reacciona. ¿No les pasó a veces que te asustan y dices, ¡oh! Y manotea algo para que le pega a alguien? ¿Les pasó alguna vez? O también te asustás por algo, salí corriendo y fue un chiste, te asustaron ahí nomás. No sé, pero a veces uno tiene adrenalina, porque uno pasa a ser, no me sale la palabra, pero es instintivo y no tiene dominio propio cuando hay temor. Entonces, el hombre, conoce, por eso les decía hoy lo de la ignorancia. Este piloto dice, conozco todo tan bien que no puedo tener miedo. El avión es lo más seguro que existe en el mundo. Lo más seguro, lo más seguro. Todo está asegurado a su lugar, todo tiene perfecto, todo está controlado. No hay manera que haya error. Y si hay errores, tenemos 1000 parámetros para controlarlos. 1000 maneras. Así que vamos a ir avanzando, pero eso me llamó la atención. Cuando hay miedo, no hay dominio propio. Entonces muchas veces nuestras reacciones tienen que ver con miedo. ¿Miedo a qué? A quedarme solo, a que no me quieran, a que no me amen, a que no me respeten, a ser juzgado, miedo a no llegar a fin de mes. Entonces empezamos a perder ese dominio propio y esa obediencia al diseño perfecto que es del Padre. Porque si la voluntad de Dios es la buena, la agradable y perfecta y sabemos que no vamos a tener perfectos en eso, ¿para qué nos vamos a salir de ese orden? Pero bueno, cuando tenemos ese temor, pasa. ¿Y ese temor por qué viene? Muchas veces viene por desconocimiento. Muchísimas veces viene por desconocimiento. Hablaba la otra vez con mi cuñado, el Lucho. Se iban de viaje en avión y estaba un poco asustado, Lucho. Estaba un poco ahí que casi le compro pañales. Pero es normal, ¿no? Levante la mano a quien le da un poquito de quick y viajar en avión. ¿A alguien le da un poquito? No es que uno va, voy a viajar en avión. En algún momento del viaje uno se pregunta, che, ¿y si esto se cae? ¿A dónde vamos? ¿Yo qué hago? Y ni hablar cuando hay una turbulencia. Que te agarra un coso. Ni hablar cuando te dicen que hay alerta amarilla en Comodoro y tenés que aterrizar en Comodoro, mamita querida. Pero no hay manera de que pase algo. Pero por eso es el desconocimiento. ¿Sabían que ningún avión puede aterrizar? O sea, el avión de fábrica ya dice a cuántos kilómetros por hora laterales soporta el viento.
El constructor se lo da así, planchadito, a la empresa de aerolínea. Entonces dice, si el viento es más de 80 kilómetros por hora de costado, no podés aterrizar, no te garantizamos. Entonces no aterrizan, pero si aterrizan es porque puede, ¿sí? ¿Cuántos accidentes hubo en Comodoro de aterrizajes acá? Yo no sé ninguno, capaz que hubo. ¿Y hay viento en Comodoro? Mamita, hay que aterrizar un avión acá. Pero está todo estipulado. Y cuando hay demasiado viento, ¿qué hace el avión? Da vuelta. ¿Y saben qué pasa si da vueltas? Antes de salir, ya ven en la ruta de vuelo que va a haber viento en Comodoro. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen más nafta al avión para que puedan dar vuelta, o para que vaya a aterrizar a Trelew, o para que se vaya. Está todo contemplado, todo contemplado. Entonces, pero nosotros tenemos miedo de desconocimiento. ¿Saben cuántos metros se puede doblar el ala de un avión? 7 metros. O sea, se va a partir. Yo cuando agarra turbulencia digo, se parte el ala, se parte el ala. Y cuando te toca ir en el ala, ¿qué hace? Tú. Si se parte el ala, viajamos como un misil, caigo en el mar. Y bueno, no se parte, no es tan imposible. Nunca se partió una ala en un avión, pero ¿nos da miedo o no nos da miedo? Y encima, no sé por qué, cuando empezamos a viajar, empezamos a ver películas de accidentes aéreos. Peor. Chao, Mayday, peligro en el aire. Peor, ¿no? Pero subí sugestionado de una manera, te agarran, subí al avión temblando, una cosa de lo... No pasa nada, pero por ignorancia. Y a veces la ignorancia, no solo es ignorancia, sino muchas veces es lo que consumimos. Lo que consumimos nos hace tener miedo a un montón de cosas. Porque no, antes de viajar, ¿qué te convendría leer? ¿Lo que de verdad hace un avión o lo que dice la prensa? ¿Qué te convendría? No escuché, ¿qué te convendría? Lo que hace un avión, entonces metas en internet, ¿qué pasa si pasa esto? No, tenemos miedo de cosas que pueden llegar a pasar en mi cabeza. Y no en un verdadero avión. Pero piénsenlo así, también nos pasa, o sea, mucha gente no se congrega, ¿por qué? Porque dice, no, ahí te lavan el cerebro, ahí son todos chorros, todo lo que consumen en redes sociales nos dicen, no. Pero nosotros que conocemos a Cristo acá, sabemos que acá no es que nos roban, bueno, a veces sí faltan cosas acá, estamos mirando igual, ¿eh? A Orne le robaron un par de veces, pobre. A veces faltan cosas, o sea, pero no es que el pastor te roba la guita, que acá te lavan el cerebro, que somos unos discriminadores, que no dejamos entrar a nadie, que si tenés un arito sos un pecador y te vas al infierno, que si te cortás el pelo como vos... No es así, no es así. Pero ¿qué dice la gente que no viene, que lo ve de afuera? Y que hay un sistema que le encanta promocionarlo. Obviamente, pero no. Nosotros somos el sistema más seguro del mundo, ¿amén? Entonces, con calma. La aviación es un sistema casi infalible. Nosotros tenemos una Biblia escrita, llena de aciertos y de errores. ¿Hace cuánto está escrita la Biblia? Depende del libro, ¿no? Pero ¿hace cuánto se recopiló? ¿Hace cuánto la conocemos, ponele? Desde que nacimos, ¿no? Nosotros al menos. Entonces, está llena de errores y de aciertos. Y nosotros, en vez de seguir el ejemplo de la aviación, que cuando hay un error no lo volvemos a cometer no solamente los errores que leemos en la Biblia, que sabemos que está mal, que nos advierte la Biblia, sino que también los que nos da la sociedad. El otro día hablaba con los chicos y también en la célula decía, ok, si estás en plan de casarte, si te vas a poner de novio, ¿cuál es el objetivo de ponerse de novio? Casarse, tener familia. ¿Con quién te conviene hablar? Pregunta nomás, así. ¿Con quién hablarían ustedes? ¿Con quién? Con alguien que se casó, claro. Pero si querés tener un matrimonio consolidado en Cristo, ¿con quién vas a hablar? Con alguien que esté consolidado en Cristo. ¿Cuántos matrimonios? Levanten la mano todos los matrimonios que hay acá. Levanten la mano los matrimonios, la gente que está en pareja, conviviendo. Ok, miren todas las personas que hay para preguntarle. Algunos que empezaron medio chuecos, algunos que empezaron medio desobedientes, otros que cumplieron todo a rajabonete, otros que todavía siguen a los manchazos, pero seguimos acá. Entonces,
Preguntale a cada uno. Preguntale, che, ¿y vos qué? ¿Y vos? Y pam, pum, tun, tun. Entonces preguntemos a los que saben, a los que vivieron. O sea, tenemos la Biblia me encanta porque dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos imitando? ¿Y por qué digo esto? Porque la aviación, ¿saben lo que hace? Cada vez que tiene un error, no lo vuelve a hacer. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el piloto y el copiloto no comen la misma comida? ¿Sabían o no? No, ¿quién lo sabía? ¿Quién dijo que sí? ¿Alguien lo sabía? ¡Qué chumba! No comen la misma comida, de hecho la mitad de la tripulación no come la misma comida que la otra mitad, porque en 1000 no sé cuánto se intoxicó toda la tripulación y tuvieron que bajar de emergencia. Casi se mueren todos. Entonces ese error no lo cometen más. Si el piloto se intoxica con una comida, el copiloto no. ¿Y quién aterriza el avión? El copiloto. Buenísimo. Genial. Ahora, hubo otro error grande. Hubo un caso muy heavy que salió el piloto, fue al baño, el copiloto cerró la puerta, tenía un problema mental, se chocó en las montañas de los Andes suizos, creo que fue, o en Alemania. Fue a propósito porque quería suicidarse. Desde ese momento, nunca más la cabina queda un piloto solo o el copiloto. Siempre, si tiene que salir el piloto, entra alguien de la tripulación y asiste ese momento. Siempre se va corrigiendo, siempre y buscando la perfección continuamente. Necesitamos tener el orden, necesitamos el orden. Y para el orden, muchas cosas están involucradas, no yo solo. Miren, a ver, si yo tengo que, no sé, ordenar esto, ¿no? Decime, Andrés, ¿dónde guardo esto? ¿Dónde lo ordeno? ¿En el bolsillo? ¿Qué más? ¿El celu? Todo en el bolsillo, no me entra más nada en el bolsillo. Ok, en el bolsillo. ¿La copa dónde la puedo guardar? En el bolsillo no, por favor. ¿Dónde guardamos la copa? ¿En dónde? En la cocina. ¿Alguien puede guardar la copa en la cocina? Ahí está, guardar en la cocina. Fíjense que nada se ordena solo. O sea, ¿cuántas cosas participaron para el orden? Saquemos cuentas. ¿Cuántas cosas son necesarias para que haya orden? La copa. Los objetos primero. Alguien que me diga dónde lo voy a guardar. ¿Yo qué lo voy a hacer? La fuerza de gravedad que lo mantiene sobre el piso. Una mesa que está apoyada sobre esto sobre esto, a una cosa, a una ciudad. O sea, hay un montón de cosas que llevan al orden. Nada se ordena solo, nada es solo. Por eso se trabaja en un orden, todos, digan esto, todos somos parte del orden. Y si todos queremos la perfección, ese diseño perfecto, todos tenemos que participar. Para que un vuelo sea exitoso, necesitamos un montón de cosas. Trabajos de ingenieros, trabajo de planificación, alguien que ponga la guita para comprar el avión, todo eso. El piloto, el aeropuerto que no deja entrar a nadie con armas, el equipaje, dónde va, todo está perfectamente estipulado. ¿Saben cuánto tiempo tarda cuánto tiempo antes le avisan a un piloto su ruta de viaje, de vuelo? 15 días. Entonces fíjense la preparación que tiene. 15 días antes el tipo se pone a estudiar la ruta. Si sabe que tiene un vuelo largo, ¿sabe qué hace el piloto? Duerme como morsa, dice. Duermo como morsa. Yo no puedo ir a una fiesta el día anterior. Yo no puedo ir a hacer una maratón, aunque me guste el día anterior, porque voy a estar cansado para el vuelo. Yo no puedo, si me agarra Navidad ahí arriba, me agarra Navidad ahí arriba. No solo eso, después de ver todas esas variantes, 2 horas antes del vuelo, se junta con todo el equipo, con el copiloto, con la tripulación de a bordo, y también ven todo, dicen, bueno, esta ruta está peligrosa porque pasa esto, si pasamos por esta zona no podemos bajar a aterrizar ahí porque es zona de guerra, conflicto de guerra. Todo está calculado, todo está perfecto calculado, pero todos participan para eso. Y es fantástico saber que todos somos parte. Y no solo eso, la seguridad del pasajero, ¿saben de quién depende? Del pasajero. Toda la seguridad del pasajero depende del pasajero. En gran parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pasajero desobediente que no cumple todo el diseño, ¿qué pasa si un pasajero
evade todos los controles y entra con un aerosol al avión y explota dentro del avión. ¿Qué pasa? Se pudre todo, ¿eh? ¿Qué pasa si sube uno al avión y está medio borrachín, se queda dormido ahí en la silla y hay que evacuar el vuelo? ¿Qué pasa? Hay que pasarlo por arriba, seguramente entorpece toda la salida. Todo está cronometrado para que no suceda. Por eso vieron que las azafatas o el personal de a bordo te saluda y espera la respuesta. ¿Sabían que por eso te saluda la azafata antes de entrar? Te saluda para ver cómo reaccionás. Por ejemplo, si te saluda y no saludaste o le metiste cara así de malo, ya se avisan y ya te empiezan a vigilar del vuelo. Ahora, es probable que haya un problema ahí. Entonces, hasta que no despegan, no resuelven el problema. Y todo está contemplado, y tienen un check. Y después de todos esos checks que hacen de control y todo, el piloto baja, da una vuelta también. O sea, es perfecto. ¿Y a qué vamos con esto? Miren. Esto es hasta que, piensen en una aviación, en un vuelo, y es hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Todos tenemos que llegar a destino. Si hay alguien, por eso nos tenemos que ayudar entre todos. Y por eso nos decimos las cosas, o probablemente alguien que esté a cargo, o un líder, o el pastor, o los apóstoles, probablemente le digan las cosas muchas veces. Y no nos tenemos que ofender. Probablemente te digan, esto no, así no es. Porque hay cosas que se te van a complicar. Después cada uno hace lo que quiera. Pero es necesario que sepan que las cosas que están dentro de un orden las vamos a decir. Y hay cosas, por ejemplo, el piloto decía, yo hay cosas que dejo pasar por alto porque sé que no vas a hacer que se caiga el avión. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar por alto porque sé que van a ser complicadas. No sé, yo a alguien puedo decirle que le sugiero alguna cosa que sé que le puede traer una complicación, pero hay cosas que le voy a decir, no, esto no lo hagas, porque puede ser complicado para tu vida de verdad, no sé, o hay cosas que no vamos a permitir tal vez, pero porque tenemos un orden que sabemos que da efectividad. Efesios 4:11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si Dios necesitaba solo a una persona, no hubiese dado tantos oficios. Por eso nos necesitamos todos. Si no hubiese dicho, el pastor que haga lo que quiera, que diga, no. Todos somos parte, todos. Y esto lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos. Y esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No tiene sentido que vayamos en un vuelo y solo llegue uno. Todos tenemos que llegar. Por eso sumémonos entre todos. No te ofendas si alguien te aconseja, si alguien quiere que llegues. No lo hace de malo, lo hace porque quiere que lleguen. No se puede llegar solo. Esto es para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, doctrina, ¿sí? por diseños de hombre. Que hoy en día es muy común que nos engañen con un montón de cosas. Por eso es importante seguir la verdad de Cristo en amor y crecer en ese amor. En todo aquel que es la cabeza, que la cabeza ¿quién es? Muy bien. Este piloto, decía el capitán, decía que las cosas bien diseñadas no causan víctimas. Las cosas bien diseñadas no causan víctimas. O sea, el avión puede tener un desperfecto, pero hay un sistema que va a hacer que aterrice de emergencia, que evacúen, pero puede pasar lo que pueda pasar, pero llegamos a destino en algún momento. En algún momento llegamos a destino. Si llegó el náufrago, a destino vamos a llegar todos. Vamos a llegar en algún momento. Eso depende un montón de nosotros también, de tener paciencia. Saben que una vez, en un momento, mi hermana, yo estaba en Perú y mi hermana Sara era chiquitita, tenía 15 años, viajaba a Perú también porque me iba a ver a mí y íbamos a hacer un trabajo juntos allá.
Y en ese momento no había tantos celulares, yo no tenía, no había WhatsApp, nada. Entonces, tan viejo que voy a estar. Y mi hermana no llegaba, el vuelo que tenía que venir no llegaba. El aeropuerto de Perú es gigante, yo no tenía cómo saber, no es que había internet en todos lados, en ese momento estaban las telecabinas, y mi hermana no llegaba. ¿Y qué pasó? Un carrito de esos que traen la comida, se chocó el avión y lo rompió. Entonces el vuelo no salió, tuvieron que pasar a otro. O sea, después hubo una solución, pero también hubo un problema. Pero como todo es tan perfecto, no dejaron al avión despegar así. Miren si el avión despegaba con una rajadura. ¿Cuánto iba a salir? No iba a llegar a ningún lado. Entonces, el esperar también, a veces como... ¿Quién viajó alguna vez en avión? Levanten la mano, ¿quién viajó una vez en avión? ¿Vieron que está 3 horas sentado adentro del avión, que no sabe qué pasa, qué están acomodando? Bueno, todo lo que están haciendo es para llegar a destino. Entonces, no te impacientes, ya va a llegar. Lo mismo nos pasa en Cristo. Todo lo que nos está pasando, todo ese tiempo que hay que esperar es para llegar a destino. Porque todo está diseñado perfectamente para que eso suceda. Hasta cómo nos acomodan en el avión. Te acomodan a uno de un lado, a otro del otro, porque tiene que estar el peso equilibrado con las cosas que está abajo que nos vemos. Hay muchas cosas que no vemos, pero que están sucediendo en el avión. Y necesitamos que sea, porque si no, no despega el avión y nos hacemos de goma. ¿Ok? Todo eso desconocemos, entonces nos quejamos. Y creo que en este diseño es importante saber también que hay muchos partícipes, como decía hoy, y voy a leer algo referido a eso. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo cuando tiene el encuentro con Jesús, esperen que lo vamos a buscar, pero no haberlo borrado. Acá está. En Hechos. Vamos a repasar bastante y fíjense que todas las personas siguen un orden. No solamente Saulo, sino hay un montón de personas que siguen un orden. Si alguna de estas personas no hubiese seguido ese orden y no hubiese sido obediente, ¿cuántos libros de la Biblia no hubiésemos tenido? Porque está escrito casi todo por Pablo. Entonces, en Hechos 9:3, vamos a adelantarnos un poquito, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Entonces, ya tenemos el primer actor o la primera persona o el primero que fue obediente a ese orden, al orden, que fue Saulo. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Señor? Ok, sí, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, fue como diciendo, ordename, ok, ¿qué hay que hacer? Ordename. Poneme en ese diseño perfecto. Yo hasta acá pensé que estaba haciendo el diseño perfecto, hacía lo que quería, pero parece que no. Así que ahí le dice, ¿qué quieres que haga? Le dicen el diseño, dice levántate, le dicen el orden que tiene que hacer, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No solo eso, sigue pasando. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. ¿Qué podría haber pasado ahí también? Ellos podrían haber sido desobedientes. Ellos podrían haber no sido ordenados y agarrado a Saulo y decían, no, se cayó Saulo, llevémoslo, rescatémoslo, nuestro jefe, vamos a subirlo arriba del caballo, llevémoslo al hospital, llevémoslo a una salita, no sé qué había en ese momento, llevémoslo a un médico. No, ellos también fueron parte de ese orden y los hombres que fueron con Pablo, dice, sin ver a nadie, oyeron la verdad, lo dejaron ahí. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos y no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Se lo llevaron a cualquier lado? No, se lo llevaron a donde tenían que ir, a Damasco. Se lo llevaron, fueron ordenados y se lo llevaron a Damasco. Este estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco otra persona que es parte de todo el orden. Un discípulo llamado, ¿quién se acuerda? Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, Ananías.
Y él respondió, heme aquí, Señor. Otro que le dijo, acá estoy. ¿Qué orden hay que hacer? ¿Qué orden hay que cumplir? ¿Dónde está la perfección que la hacemos? Y ahí entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Nombre raro la calle. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, lo importante de la oración también, ¿no? Entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. O sea, fue obediente también, no hizo lo que quiso, estaba dentro del orden. Un montón de actores. Entonces Ananías respondió, no, Señor, he oído un montón de cosas acerca de este hombre, que sí, le temblaban las patas, obvio. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de las principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y demás. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue así que Ananías fue, pero fíjense que está dentro del orden, pero este orden no termina ahí. Después se le cayeron las escamas, volvió a ver, fue bautizado, recibió la vista al instante y más adelante dice que una vez que recobró fuerza, que siguiendo ese diseño, ese orden, empezó a predicar a Cristo en las sinagogas. En el 20 dice eso. Empezó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban atónitos y decían, ¿este no es el que andaba matando o azotaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Este era el que nos corría? Bien, pero Saulo más se esforzaba y confundía más a los judíos. Entonces entra más gente siendo parte del orden. Porque también la gente se tenía que parar o sentar a escucharlo a él. Pero también obedecían y eran todos parte del orden. Todos eran parte del orden. Pasando muchos días, los judíos, acá se pone más picante, en el 23, los judíos resolvieron en consejo matarlo. O sea que estando dentro del orden, ¿hay problema o no hay problema? Hay problemas. Como les decía hoy, los aviones van volando y les caen rayos, pero no se los derriba. Se caen los sistemas, encuentran la manera, pum, 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 y está. Entonces, va a haber problemas, pero es todo tan perfecto que sigue pasando el orden. Cuando hay un orden, hay un resultado efectivo. Entonces, lo querían matar. Entonces, de día y de noche dice que lo esperaban, y en el 25 dice que los discípulos también se arriesgaron. Estaban dentro de ese orden, tenían conocimiento de esto, se la rejugaron y lo bajaron por el muro, descolgándolo, ¿sí?, en una canasta. Hubiese pagado por ver eso, hubiese sido muy divertido. Entonces fíjense que también va a haber problemas dentro del diseño, de ese orden perfecto, pero siempre, cuando todo está bien diseñado, no va a haber problema para que se cumpla lo que está diseñado, ese orden. Después siguieron un poco los problemas. En el 26, cuando llega a Jerusalén, dice que los discípulos le tenían miedo. O sea, él, que era Pablo, que ya había hablado con Jesús y le tenían miedo. ¿Cómo va a ser que le tenían miedo? Entonces Bernabé, otro personaje que también está metido en este orden, dice, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, ¿sí? Y luego de todo eso, finalmente dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Vamos a tener tormentas en Cristo? Vamos a tener tormentas. Pero cuando todo y todos somos parte de estamos involucrados, es mucho más efectivo. Pero cuando todos estamos en el mismo orden, todos tenemos que estar en el mismo orden.
Entonces no va a haber problema, porque si todos, imagínense realmente que es un avión, si todos queremos realmente llevar de acá las vacaciones en Cancún, vamos a querer llegar todos, más si lo pagamos, ¿no? Si pagaste una fortuna, va a querer llegar. Y si alguien en el vuelo hace algo, por ejemplo, alguien se saca el cinturón de seguridad y por culpa de ese hay una turbulencia y el tipo se golpea contra el techo porque no se puso el cinturón de seguridad y se raja la cabeza, saben que el avión tiene que parar y vos no llegás a tus vacaciones, lo querés reventar. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces, el piloto hablaba de esto también y decía, es bueno que la tripulación se cuide entre ellos. De hecho, le preguntaban, ¿por qué no hay seguridad en los vuelos? ¿Por qué no hay un policía dentro de la cabina? Cosa que a uno se hace loco y No. Porque de hecho puede ser más peligroso. Y la idea es que se cuiden entre ellos. Y que seamos conscientes de lo que hacemos. Que todo lo que hacemos puede entorpecer la vida de alguien. Todo lo que hacemos puede entorpecer la vida de alguien. Hablaba también de esto de las máscaras de oxígeno, ¿no? Nosotros como adultos, como conocedores, ¿quién se tiene que poner primero la máscara de oxígeno? El adulto. Y luego el adulto se la tiene que poner al niño. Si el adulto se muere, ¿quién le pone la máscara al niño? Ah, vos dijiste niño. Bien. Y la importancia él se ponía loco, decía, yo no puedo creer que se suban a un avión y no escuchen la charla de seguridad. No, ¿cómo no van a escuchar la charla de seguridad? Esa impresión. Si hay una tormenta, y siento que a veces nos pasa lo mismo con la Biblia, si hay un accidente, ¿tenemos la solución? ¿Estamos fortalecidos en el espíritu? Si viene esa tormenta que sabemos que va a venir, ¿estamos fortalecidos? ¿Sabemos cuál es la solución? ¿Sabemos cuál es la salida de emergencia? La salida siempre es Cristo, pero está en nuestro corazón, ¿lo llevamos a cabo? Entonces el tipo decía esto, yo no puedo creer, dice, yo entro a un hotel y me fijo ya dónde está la salida de emergencia, ¿verdad? Y me voy a dormir tranquilo. Porque dice, imagínate, se prende fuego el hotel donde está durmiendo, vos dormido, en calzones, ¿para dónde te vas? No sabés para dónde agarrar. Tenés a tu hijo, todo, y decís, y te tirás a la cama a dormir de nuevo, no sé, o salís corriendo para un lado que no hay salida. Nosotros tenemos la salida para todo, sabiendo que va a haber problemas, sabiendo que siempre va a haber aflicciones. Entonces, si estamos dentro del orden, ¿sabían que hay que leer la Biblia en ese orden? ¿Sabían o no sabían? Siempre papi pregunta, che, ¿quién lee la Biblia? Y pocos dicen, yo, pero lo voy a hacer. ¿Quién lee la Biblia? Sí, Pablito no. ¿Cuántos oran todos los días? No levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos se sienten parte de este orden? Sí, imagínense que hay un momento, esto me pareció fantástico, hay un momento que el piloto le tiene que decir al copiloto, en inglés le dice 100, no sé cómo se dice en inglés 100, pero dice 100 nudos de velocidad. Y el copiloto, no lo mira, tiene que decir check. Si no dice check, ¿sabe qué hace el piloto? ¿Saben o no saben? Clava los frenos y no despega. Si no le dice check, o sea, el piloto sabe que va a 100, pero no despega porque sabe que algo le está pasando. O está distraído y no va a viajar con alguien distraído, o no le anda algún cuchuflete, algún reloj, o está haciendo un paro ahí o una ACV, entonces no despega. Porque ese es el momento, el límite que tiene todavía para frenar el avión. Entonces, no se enoja si le pregunta pavadas, en ningún momento. Y todo el tiempo le está preguntando. Hay un momento que se llama cabina estéril. En esa cabina estéril, los pilotos no pueden hablar de nada que no tenga que ver con el vuelo. De nada, ¿eh? De nada. Fíjense lo enfocado que van. Lo enfocado que están los tipos, que ya no dejan que nada los distraiga, que nada se meta. Tiene que ser totalmente estéril. Tienen que hablar y se van preguntando cosas, códigos. Controla esto, controla lo otro, ¿cómo va, cómo va? Y vos te pensás que el otro le dice, basta, ya sé cómo se hacen las cosas. ¿Alguna vez te dijeron algo y vos dijiste, ya sé cómo se hace? ¿Alguna vez contestaste así? Y si no contestaste, ¿alguna vez te pasó? Este salame me pregunta como si yo no supiera. Yo nací sabiendo esto. Así, ¿eh?
Y muchos de los que estamos acá escuchan un versículo y ya le sé de memoria. Yo tengo la Biblia de taquito, después andan llorando por los rincones, depresivos, moribundos, todo. Pero no nos tenemos que ofender porque todo tiene que ver con la seguridad de que todos lleguemos a esa medida de varón perfecto. Todos los que están acá tenemos que llegar a esa medida. Todos. Por eso, muchas veces vamos a sacrificarnos como ¿Sabían ustedes que cuando ¿Vieron que le contaba que el piloto descansa el día anterior? Ustedes saben que los maestros, por ahí hay, algunos no los podemos controlar. Pero si tenemos un casamiento el viernes y la escuelita del sábado, los maestros se van más temprano, ¿sabían? Porque algunos se quedan descontrolados. Pero ¿sabían? Porque amamos hacerlo, ¿eh? No nos cuesta. Yo estoy feliz de venir al otro día, de no bailar una noche, para venir al otro día y ser edificación para sus hijos. Pero no me cuesta, lo amo, ¿entendés? Amo hacer eso. Y todos los maestros. Y saben que los maestros también, tal vez un jueves, mientras vos te fuiste a jugar a la pelota y dejaste a tus hijos en tu casa tranquilo, los maestros se juntaron a recortar papelito, a preparar una clase. ¿Y te pensás que lo sufren? No, lo amamos. Algunos capaz que se queja, está en un mal día. Lo amamos hacer. Lo disfrutamos porque sabemos que estamos edificando. Y después tenés al quejón, como le decía hoy, el que se queja. Al final yo lo llamo a Santi y no puede nunca. Porque estoy haciendo otras cositas a veces. O llamás a alguien para que te ayude en algo y no te ayuda. Porque capaz que está haciendo otra cosita. Pero como no sabemos, nos quejamos. Y vamos a lo que hablábamos al principio del miedo. Porque es fácil quejarse cuando estás trabajando. Nadie viene a visitarme a mi casa. Pero pará, estamos haciendo otra cosa. Ahora es un montón. Pero son un montón de cosas que son hermosas y uno las disfruta y sabe que necesitamos esa edificación porque todos somos parte del orden. Todos somos parte del orden. De hecho, yo te invito que si ves que el de al lado tuyo hoy estaba medio bajón, le digas, che, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Vamos, hay que levantar al Señor, tenés que estar bien, que en Cristo todo lo podemos, vamos, Cristo te fortalece. Y el capaz que te hace, ya sé. No importa. Hay que decírselo igual, es la buena noticia se cuenta siempre. Siempre se cuenta la buena noticia. Todos somos partícipes para que esto funcione. Tenemos algo que es la victoria. La victoria está dada. ¿Sí? 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas para la victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria ya está dada. Ya está. O sea, por eso hago esa comparación con el avión. Ya está todo diseñado para que lleguemos a destino. Si no llega a destino, es porque no se hizo cargo alguien de esa victoria. O sea, Jesús ya murió en la cruz por nosotros. Ya está esa victoria en nosotros. Ya está dada. Ahora, ¿qué estás haciendo vos? ¿Estás siguiendo el protocolo? ¿Estás siguiendo las normas que hay que seguir? ¿Estás haciendo todo lo que está dentro de la voluntad del Padre para que eso sea efectivo en tu vida y en la de tus hijos? Yo creo que cualquiera de los que está acá, no haría nada que ponga en riesgo la vida de sus hijos. Levanten la mano el que tiene hijos. Todos los que tengan hijos, levanten la mano. Si saben que van a subir un avión con algo que va a explotar y van con sus hijos, ¿lo harían? No. ¿Y por qué no oran con sus hijos? ¿Por qué no le muestran el amor de Dios a sus hijos? ¿No es lo mismo? ¿Tienen conocimiento de eso o no? ¿Por qué se enojan con gente que les dicen que van a tener una mejor relación con sus hijos y hacen eso? ¿No es lo mismo? No tomamos dimensión que lo que hacemos puede alejar a nuestros hijos de Cristo. Y ese versículo que dice que hacer caer a alguien, a un joven, a un niño, es preferible que te ates la piedra de un molino al cuello, ¿no? Es como atarte la piedra de molino al cuello. Y las piedras de molino son gigantes, si te tiras al agua, ¿no? Y te va para abajo. Entonces, ese versículo también es para los padres, que estamos impidiendo que alguno llegue al Señor.
Y miren si vamos a impedir que nuestros hijos lleguen al Señor. Y sí que hay que cambiar varios hábitos, ¿eh? Y sí que hay que empezar a hacer muchas cosas antes para que cuando llegue esa tormenta sea efectivo. O sea, tenemos un mejor diseño que el de un avión, ¿sabían? Tenemos una tripulación más preparada que la de un avión. Tenemos todos los protocolos, ya se nos puso la nafta, ya nos pagaron los pasajes, ya está todo dado para que lleguemos, para que seamos efectivos en el orden. Si no estamos siendo efectivos es porque alguno de esos pasos nos estamos salteando. No podemos hacer las cosas por temor. No podemos dejar de retar a nuestros hijos por temor. No podemos acelerar las cosas por temor. No podemos porque se pierde el dominio propio. Que ese dominio propio, ¿quién nos lo da? ¿Es fruto de qué? Del Espíritu Santo. Entonces todo lo que nos salga de ahí sale de, como decía papi, lo que no es de... Si Dios no está en ese primer lugar, no es nada, no está nada. Hoy es un día donde es importante que nos demos cuenta que ya está todo ordenado para ser efectivo. Para que cuando venga esa tormenta no pase nada. Se minimicen lo menos posible en los errores. Aprender que si alguien ya cometió el error, no lo vuelvas a hacer. Si alguien ya te dio la solución de cómo hacerlo bien, sí, hacelo. Obvio que tenemos que estar preparados. Leía que esa aerolínea es Qatar Airlines, esa aerolínea solamente trabaja, fue efectiva porque desde que se fundó nunca tuvo un accidente. El único accidente que tuvo fue un avión aterrizado, y no había gente, se prendió fuego, pero no había nadie. Entonces nunca tuvo una muerte, nunca, jamás. Nunca tuvo una pérdida. Y yo no quiero perder a mi familia. ¿Ustedes quieren perder a alguien de su familia? A nadie. Yo no quiero perder a ninguno de ustedes, los que está acá. No quiero que nadie se pierda. Nadie se pierda. Pero para eso necesitamos ser efectivos. Y esta aerolínea, que es algo natural, agarra un diseño natural, pero seguramente ha copiado mucho de la Biblia, contrata solo a los mejores. Tiene unos protocolos, les paga los mejores sueldos, no tiene problema en invertir en eso, pero los capacita constantemente, los lleva a simuladores donde ven los errores muchas veces para que no los cometan o para cuando venga ese error puedan evadirlos. Y nosotros, cuando tenemos un conflicto, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Está en vos? Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. Que no te derrumbe. Es increíble. No puede ser que una aerolínea sea más efectiva que la iglesia. ¿Puede ser posible eso? No. Entonces no se puede perder nadie acá. No puede haber ninguna víctima. Pero para eso hay muchas cosas que no nos tienen que molestar. Que una noche no duermas porque te quedas haciendo algo para la congregación. Que no vayas a un cumpleaños, que no festejes el cumpleaños porque tenés que ver a alguien, porque estás acá. Cosa que alguien en lo natural lo hace, un piloto lo hace porque le apasiona. Y si no nos apasiona a Cristo, estamos al horno. Que se tome el tiempo antes de ver la ruta, de ver los posibles errores. ¿Sí? De ver qué está haciendo la tripulación, qué está haciendo tus hijos. Ver qué están haciendo sus hijos, ver que el piloto se preocupa por llevar los planos también a toda la tripulación para que todos sean parte. Porque saben que si uno de la familia se cae, es un accidente para toda la familia. Y la cosa es hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Y primero la familia. Entonces yo me pregunto también,
¿Saben lo que están haciendo sus hijos? Primero acá, ahí, ahora, en este preciso momento. ¿Saben lo que están haciendo sus hijos? ¿Todos en este momento saben lo que están haciendo sus hijos? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, ¿qué están haciendo? ¿Está dibujando? ¿Está con el celular? ¿Qué está haciendo tu hijo ahora? ¿Está durmiendo? ¿Está volando cachilo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está acá? ¿No está acá? Pueden pasar muchas cosas. Está al lado tuyo. ¿Y eso cómo se crea? ¿Solamente viniendo acá? No, lleva una preparación extra. En tu casa tenés que hacer todo un trabajo previo. En oración tenés que hacer un trabajo previo. Toda la semana, si querés que deje el celular acá, no se lo dejen toda la semana. O sea, ¿me entienden? Son un montón de cosas. ¿Sí? Cuando te vas, hablan de lo que pasó en la reunión con tu familia. Nosotros con Ana, siempre con Alegrita, tratamos de hablar de qué hizo en la salita. Gracias a Dios los maestros hacen unos trabajos cada día más lindos, se gastan, no sé dónde sacan tanta plata, no sé. Unos trabajos hermosos. Entonces, como son tan vistosos, es una oportunidad re linda para hablar. ¿Qué están haciendo? ¿De qué hablaron hoy? ¿De qué trabajaron? Ustedes, con más razón si tienen hijos más grandes, en el camino a casa, hablan, che, qué bueno lo que dijo el pastor, qué bueno lo que dijo el apóstol. ¿Dónde te parece? ¿Cuál es el orden de la familia? ¿Lo hablan? ¿Lo tienen? Es importantísimo que lo estén haciendo. Es todo un orden, todo un orden. Que nos va a dar efectividad. Todos tenemos que velar por lo mismo, por llegar. Tenemos más que un manual de avión. Nosotros tenemos el diseño perfecto para todo y ya está ordenado. Ya alguien lo pagó con una vida ese diseño. Entonces no actuemos desde el miedo, actuemos desde el amor y del dominio propio que es fruto del Espíritu Santo.